Bueno, en este video voy a hacer la explicación de nuestro primer tema correspondiente a hipótesis. Hipótesis como tal es la unidad pues, que continúa en el sílabo de nuestra asignatura de estadística inferencial. Para ello pues vamos a ver primero una parte teórica sobre hipótesis y vamos a ir avanzando como tal en el tema. Bueno, entonces a hipótesis se le llama a aquel procedimiento basado en la evidencia muestral. Entonces, como lo hemos venido viendo, pues partimos de una población grande, de la cual sacamos una pequeña muestra que la llamamos un muestral, y en base a esta y a la teoría de la probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es un resultado racional y no debe rechazarse, o al contrario, si la hipótesis que vamos a plantear es irracional y debe ser rechazada. En un trabajo de investigación, como lo vamos a desarrollar en la mayoría de los ejercicios, vamos a plantear dos tipos de hipótesis que son mutuamente excluyentes, es decir, una es totalmente contraria a la otra. A una la vamos a llamar una hipótesis nula y a la otra la vamos a llamar hipótesis alternativa o hipótesis de investigación, que es la hipótesis que nosotros vamos a probar o que nosotros vamos a plantear y probar. En cuanto al análisis estadístico de los datos, este servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula. Entonces, acá como primera nota, de las dos hipótesis que vamos a manejar, una la llamamos hipótesis nula, que está simbolizada como H sub 0. Y la otra, como lo observan acá en la parte de abajo, la vamos a llamar hipótesis alternativa, que va a estar simbolizada como H sub 1. La que nosotros planteamos en el tema de hipótesis es la H1, es decir, la hipótesis alternativa. Esta es la que vamos a probar. Y la mutuamente excluyente o la contraria va a ser la hipótesis nula. Es importante tener presente que la hipótesis de investigación debe coincidir con la H1, es decir, H1 es la que vamos a plantear. Y que al plantear una hipótesis de investigación que coincida con H0, es decir, que si planteamos mal nuestra hipótesis, esto va a suponer una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico que se va a plantear allí. Ahora, la hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, que es el verdadero motor pues, de esto. El propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, es decir, el hipotético, es decir, el que nosotros queremos probar, debe aceptarse como verosímil en base a una evidencia muestral, es decir, a los datos que nos plantea el ejercicio. Bueno, entonces ya entrando como tal al tema de hipótesis de la media, que es nuestro primer tema de la unidad general que se llama hipótesis. Entonces, iniciamos con los modelos que se plantean en hipótesis. Entonces la teoría nos presenta tres modelos: el modelo 1, modelo 2 y modelo 3. El modelo 1 lo vamos a seleccionar cuando nos digan que la media es diferente a un valor. El modelo 2 lo vamos a seleccionar cuando en la pregunta del ejercicio o en la teoría del ejercicio nos hablen que la media va a ser mayor a cierto valor. Y el modelo número 3 de hipótesis va a ser utilizado cuando nos digan que la media va a ser menor a cierto valor. En el ejercicio me pueden decir, pruebe una hipótesis mayor, un ejemplo, mayor a 15. Entonces voy a plantear el modelo 2 porque el modelo 2 es el que me habla de mayor que. ¿Listo? Siempre con el H1. Siempre para plantear mi hipótesis, ya sea con modelo 1, H1, para modelo 2 también H1 y para modelo 3 también. Siempre con H1 porque es la hipótesis que nosotros planteamos. ¿Listo? Tres modelos, uno con diferente, uno con mayor que y uno con menor que. Ahora bien, esta tabla ya la hemos visto, que es la tabla de coeficiente de confianza versus el factor de confiabilidad. Nos pueden dar tres tipos de coeficientes, como ya lo hablamos, el 0,9, 0,95 y 0,99. Recordemos que también nos lo pueden dar como error aceptado, que si me hablan de un error aceptado del 10%, pues supongo que es 90. Si me hablan de un error del 5%, supongo que es 95, y si me hablan del error del 1%, supongo que es 99. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que acá el factor de confiabilidad
va a ser más o menos, es decir, podemos utilizarlo ya sea con más o ya sea con menos. Esto va a depender del modelo de hipótesis que vayamos a seleccionar, como lo vimos en esta diapositiva. ¿Listo? Ya lo voy a explicar por medio de las gráficas. Entonces, de acuerdo a los modelos, como les mencioné, vamos a tener tres tipos de modelo, ¿no? Uno con diferente que, uno con mayor que y uno con menor que. De acuerdo al modelo que nosotros seleccionamos, este modelo va a tener una gráfica. Entonces acá les presento la gráfica para el modelo número 1, que es el modelo diferente que. ¿Listo? Si en la teoría me preguntan pruebe una hipótesis diferente a cierto valor, pues escojo este modelo. Y si escojo este modelo, esta va a ser mi gráfica. Entonces, esta gráfica va a tener una región de aceptación y va a tener dos regiones de rechazo. ¿En qué se van a basar estos valores que van acá en la gráfica? Se van a basar en el coeficiente de confianza. Me explico, si en el ejercicio nos hablaran de un coeficiente del 0,95, como lo vimos en esta tabla, pues vamos a manejar un factor de confiabilidad de 1,96. Es decir que para este modelo la gráfica va a tener 1,96 positivo acá y a este lado va a tener 1,96 negativo. Y esta va a ser la gráfica donde voy a ubicar el z, que ya más adelante en un ejercicio creo va a quedar un poco más claro. Entonces, cuando me preguntan con diferente que, esta es la gráfica. Una región de aceptación y dos regiones de rechazo. Ahora, si me preguntan el segundo modelo, que es el segundo modelo me plantea mayor que. Es decir, que en el ejercicio me preguntan pruebe una hipótesis donde la media es mayor a tanto. ¿Listo? Entonces, con mayor que voy a utilizar esta gráfica. Esta gráfica solo tiene una región de aceptación y una región de rechazo. La región de rechazo va a estar ubicada al costado derecho y el valor que va acá va a depender del coeficiente de confianza. Por ejemplo, si me hablan de un coeficiente del 0,99, pues el valor a utilizar acá va a ser 2,58. ¿Listo? Acá 2,58 y va a ser positivo a la derecha. Con mayor, la región de rechazo va a la derecha. Y finalmente nuestro tercer modelo de hipótesis es el modelo que me plantea menor que. Es decir, si en el ejercicio me preguntan pruebe una hipótesis donde la media es menor a tanto, esta va a ser mi gráfica correspondiente. La gráfica consta de una región de aceptación y una región de rechazo, pero fíjense que ahora la región de rechazo va a ir al costado izquierdo y este valor que va a ir acá va a corresponder al coeficiente de confianza. Por ejemplo, si me hablan de un coeficiente del 95%, es decir, voy a manejar un factor de confiabilidad de 1,96. Ubico acá ese 1,96 con símbolo negativo, es decir, menos 1,96. Y la única fórmula que tenemos acá para hallar nuestro valor z va a ser esta, que me argumenta el x promedio menos mu sobre desviación. Por favor, recuérdenlo muy bien, desviación. Si me dan desviación, simplemente introduzco acá el dato. Si me dan varianza, tengo que colocar ese dato en una raíz acá, sobre la raíz de n, siendo n el número de datos. Ahora, veámoslo por medio de un ejemplo, pues para que sea más claro. Entonces el ejemplo es un ejemplo sacado del libro de bioestadística. Ustedes lo pueden consultar vía internet. Se llama Bioestadística de Daniels. Y el ejemplo pues nos dice que se desea realizar una prueba de hipótesis para la media de la población de estudiantes de la Universidad de Boyacá, planteando una hipótesis de interés de que la edad es diferente a 25 años. Fíjense en esta palabra. Pruebe una hipótesis diferente a 25 años. Posteriormente se selecciona una muestra de 40 alumnos, me están hablando de la cantidad pues, de personas hechas en el estudio, puestas en el estudio, y se encuentra que el promedio de su edad es de 23,5 años, con una desviación estándar de 4,5 años. Entonces, en base a esta información, pues sacamos los datos que me presentan allí. Yo ya los tengo acá hechos. Entonces miremos.
¿Cómo diferencio el X promedio del mu? Entonces, pues el parámetro que me va a diferenciar ellos dos va a ser que el mu es la variable que me piden probar. Es decir, que el mu siempre me lo van a preguntar con diferente que, con mayor que o con menor que. Como se fijaron en el ejercicio anterior, ¿no? Una edad es diferente a 25 años. Esta es la que me piden probar. Es decir, esta variable va a ser mu. 40 alumnos, pues esta es la cantidad, ¿no? Entonces esta se va a referir al n. Y se encuentra que el promedio de su edad, este promedio va a hacer referencia al X promedio, que acá en este caso me la dan como 23.5. Si no me la entregan así, me la pueden entregar a manera de tabla. Si me la dan a manera de tabla, pues simplemente saco un promedio, que es la suma de los datos, sobre el número total de datos, y ahí voy a obtener mi X promedio. Y me entregan la desviación, que es de 4,5 años. ¿Listo? Entonces, variables. Una mu diferente a 25 años, un n igual a 40, un X promedio de 23.5, una desviación de 4.5, y ojo con este dato que es muy relevante. En el ejercicio no me plantean como tal un coeficiente de confianza, pero como ya lo hemos visto, si no me plantean un coeficiente, pues yo supongo que el coeficiente es 0.95. ¿Listo? Ahora bien, en el ejercicio me hablan de que pruebe una hipótesis diferente que, y como lo vimos anteriormente, diferente que hace alusión al caso número 1. ¿Y qué me plantea el caso o el modelo número 1? Pues me plantea que el H1 va a ser mu diferente que 25 y el H0 pues todo lo contrario, o sea mu igual a 25. Para este caso, pues construyo mi gráfica, como la vimos para el modelo número 1, la gráfica va a tener una región de aceptación y dos regiones de rechazo. Y los valores que van acá van a depender del coeficiente de confianza. Como me hablaron de un coeficiente del 0,95, entonces voy a tener 1,96 a este lado positivo y 1,96 a este lado negativo. Y pues simplemente procedo a hacer el reemplazo de los datos para obtener mi z como tal, ¿no? Teniendo el X promedio, mu, desviación y el n. Y voy a obtener un z de menos 2,11. Ahora, ¿para qué me sirve el z y para qué me sirve la tabla, la gráfica que hallé? Pues simplemente para ubicarlo y que me diga en qué región cayó. Entonces, me ubico en la gráfica que construí, ¿no? Es esta gráfica que tenía dos regiones de rechazo y una de aceptación. Y ubico el z con su valor o con el valor que obtuve en ella. Recordemos que esto se maneja como si fuera se me olvida en este momento, como si fuera una regla, ¿no? De este lado los positivos, de este lado los negativos. Entonces, si acá quedan menos 1.96, pues menos 2,11 va a quedar al costado izquierdo de este. Por lo cual supongo que el z cayó en esta región. ¿Listo? Si hubiese obtenido, por ejemplo, un z de 0,15, pues 0,15 va a quedar en esta región, es decir, va a caer en región de aceptación. Si hubiese caído un z o hubiésemos obtenido un z de 2,31 positivo, pues hubiese caído en región de rechazo. Pero bueno, entonces el z que obtuvimos fue menos 2,11, es decir, cae en región de rechazo. Cuando cae en región de rechazo, voy a rechazar H0, pero voy a aceptar H1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acepto H1, estoy aceptando lo que planteo. Es decir, que lo que me plantea el ejercicio, que la edad sea diferente a 25 años, es correcto. Por lo cual, cuando yo acepto H1, voy a determinar una probabilidad. La probabilidad en este caso va a ser 1 menos, dado que el z me dio negativo, el valor de tabla, que lo pueden consultar cada uno en su tabla, por el 100%, es decir, que voy a obtener una probabilidad del 1.74%, dado que cayó en esta región. Pero ¿qué pasa si hubiese caído en otra región? Digamos hubiese caído en región de aceptación. Entonces, me devuelvo a la gráfica de este punto. Entonces observen acá, si cae en esta región para este modelo, entonces
no acepto H0, pero sí acepto H1. Cada vez que yo acepte H1, debo determinar probabilidad. Por favor, tengan en cuenta y si quieren, hagan una anotación con esto que acabo de decir. Hallo probabilidad solo si acepto H1. Pero ahora, si hubiese caído el Z en la región de aceptación, fíjense en lo que pasa. Si cae en aceptación, es decir, acepto H0, pero H1 lo rechazo. Y cuando H1 lo rechazo, simplemente quiere decir que lo planteado por el ejercicio no es hábil o no es cierto. Es decir, no se puede probar, por lo cual no podría determinar probabilidad. Y bueno, y nuevamente acá si cae en rechazo, pues acepto H1, es decir, acá también determino probabilidad. Recuerden, probabilidad la determino solo si acepto H1. Para el modelo 2, entonces tengo dos regiones, ¿no? Si cae en región de aceptación, H1 no acepto, es decir, no hallo probabilidad. Y si cae en región rechazo, H1 acepto, es decir, hallo probabilidad. Y lo mismo ocurre con el modelo número 3, que es con el modelo menor que. Si cae en región de aceptación, no acepto H1, es decir, no hallo probabilidad. Y si cae en región rechazo, acepto H1, es decir, hallo probabilidad. Conclusión. Ustedes determinan el modelo, sacan los datos como tal del ejercicio, obtenido el modelo, construyen su gráfica, determinan el Z y con el Z se vienen a la gráfica y lo ubican. Si este Z cae en región rechazo, por obligación aceptan H1 y determinan probabilidad. Pero si el Z cae en región de aceptación, simplemente no doy como hábil H1, es decir, no debo determinar probabilidad, y aparte de ello, pues lo que plantea el ejercicio no es viable. ¿Listo? Y bueno, pues este era el tema como tal. Entonces, en base a ello, por favor les agradezco pues se desarrollen este ejercicio. Listo, acá les pido por favor pausen el video y traten de desarrollarlo. Cualquier duda o pregunta, ya saben que se pueden remitir por medio del correo o por medio del grupo que contamos en esta asignatura. Quedo entonces pendiente de cualquier cosa. Muchas gracias.